Bienvenidos y bienvenidas a Cafemat. Un tiempo para charlar y reflexionar tranquilamente y tomar un café. Es una actividad al cuidado de la Comisión de Mujeres de Artemar. Sí, bienvenida Isis Avellán, brindemos con nuestro café. Bien hallada, Georgina Rey. Salud. A ti. Acá arrancamos el día brindando con café en nuestro Café Mar, en la Sala Tarambana. Gracias, Sala Tarambana, por albergarnos una vez más. Hoy tenemos armado nuestro altarcito de camerinos. Invitamos a Isis también a que aporte algo que ya nos contarás. ¿Qué has traído para nuestro altarcito de camerino? He traído una foto de una amiga fotógrafa que se llama Georgina Rey. En realidad es una foto de un graffiti de la India, feminista. Ajá. Y luego he traído la agenda con la que estoy actualmente, que es esta. A mí me gusta siempre escribir en papel. No me manejo bien con lo digital. Me da la sensación de que trabajo mucho mejor, de que fijo mucho mejor todo cuando trabajo escribiendo y siempre con lápiz. Lo he traído, así que sí, he traído mi agenda de papel como ofrenda al altar. Wow, gracias. O sea que cuando alguien te dice aquí, lo anoto en lápiz es porque queda fijo. No es que vamos a ver. Si me lo dicen a mí que lo anotan en lápiz, entiendo que es una reserva. Claro, pero cuando tú dices lo anoto en lápiz es porque es ese. Eso es. Guau, mira, es bueno saberlo. Buen dato. Y yo tengo en mi imaginario como que, mientras contabas esto, digo, es que la profesión de distribuir y de producir es muy creativa también. Por más que, digo, es muy dura, porque va con números y tal, pero requiere mucha creatividad para ver cómo, qué, a quién, ¿no? Entonces me imagino que eso linkea muy bien con escribir en una agenda en papel, ¿no? Eso es. Que eso también despierta tu parte creativa. Sí, tus porque ideas. ahí yo apunto pues a mano notas Claro. sobre la conversación que he tenido, flechas, cambios, posibilidades, ¿no? Así que sí, todo eso queda ahí como reflejado en el histórico de la goma y el lápiz. Qué guay, claro, queda más de... Claro, no es la parte dura, la de los números, es más la otra. Sí, es la parte de todo, la de los números y la de las fechas y la de coordinar e intentar hacerlo coherente, es un poquito todo, sí. ¿Cuándo fuiste por primera vez al teatro? ¿Recuerdas? Sí, pues en mi colegio había un grupo de teatro y allí hacían teatro las mayores del colegio y hacían sobre todo musicales. Y entonces se hacían los musicales que estaban en aquel momento, pues en cuanto se estrenó Annie, por ejemplo, en el 80 y poco. ¿Eras tú? Ojalá, me habría encantado. Yo quería hacer teatro en ese grupo. Pero yo era una niña de nota media de notable, no, la verdad no estudiaba demasiado, o sea que era el espíritu del mínimo esfuerzo y iba sacándolo todo bien, pero entendían que para hacer teatro tenías que sacarlo todo sobresaliente. Ah, Entonces solamente podías acceder al grupo de teatro si tenías todo sobresaliente en tu currículum. Y para mí eso fue una frustración tremenda. Cuando pasé al instituto, antes de mirar en las listas en qué clase estaba, pregunté si había grupo de teatro. Por esto, ¿no? Porque tenía como la necesidad de entrar a un grupo de teatro desde ahí. claro. Ahora, mientras dices eso, pienso dos cosas. Una, si lo pondrían como castigo, que imagino que a lo mejor tenía más que ver con eso, como un filtro, o si eso era para elevar mucho la vara. Una vez una actriz, creo que sueca, en Italia, me dijo, para mí es muy difícil comprender cómo se valora aquí a las actrices, porque nosotras en Suecia o en un país de los Países Bajos, me dijo, nosotros somos como gente que conectamos como con los dioses, con los espíritus altos y lo bajamos a tierra. Entonces cuando contabas esto de las notas altas, digo, ¿será porque pensaban que había que tener las notas altas también te hacían
No un creo, espíritu elevado, conocedor. No, yo tampoco, pero no me lo gustó. creo. Yo creo que era pura ignorancia de pensar que si hacías teatro ibas a bajar tu nivel académico, cuando a lo mejor suponía una motivación para aumentarlo, ¿no? Sí, Es claro, un poco como está integrada las artes en general, el teatro en la educación, que es un desastre, ¿no? Ha mejorado un poquito, pero nos queda ahí todavía mucho por andar. claro. Tú eres madre de una preadolescente. Abramos ese melón de lo que pasa en las artes en las escuelas, ¿no? De cómo se Mm. trabaja con las artes en las escuelas, que me parece que es como una deuda. Bueno, yo no tuve en mi educación en Argentina, como no, nos escapábamos para ir a cursos o había una cosa súper extraescolar que sucedía esto, pero me imagino, o sea, me imagino, no sé, que todavía falta muchísimo en las escuelas. Sí, no, el teatro no está integrado en la educación Mm, convencional. Tú lo puedes hacer como extraescolar, pero no está integrado en las aulas obligatoriamente, ¿no? No es una asignatura. Mi hija ha sido beneficiada por mi propio trabajo, ¿no? Entonces, pues, yo la he llevado mucho al teatro, ha visto muchísimo teatro, mucho más que muchos adultos, y también yo he hecho mucha tarea dentro del colegio de forma gratuita, pues haciendo actividades con los niños, lecturas dramatizadas, eh, jugando con ellos, haciendo títeres, o sea, hemos hecho muchísimas cosas, pero que yo las he aportado por participar en el colegio y por hacer eso con ella, ¿no? También con ella, con sus compañeros. ¿Y los niños cómo lo reciben? Pues es increíble, ¿no? Porque a los niños les encanta y les motiva mucho cuando hemos hecho, por ejemplo, lecturas dramatizadas. Mm, Niños que leían muy mal en público y que empezaban con muchas dificultades, de repente acababan teniendo una socialización mucho mejor, se comunicaban mejor con los compañeros, favorecía que casos de bullying hayan mejorado, porque claro, a la vez ese trabajo en equipo, en convivencia que te da el teatro, ¿no? Una lectura, aunque sea, pero que lo tienes que hacer con tus claro. compañeros, esa convivencia que se generaba reducía mucho la violencia que había en las aulas. O sea, y el estado de felicidad también aumentaba, ¿no? Los niños estaban mucho más contentos. Así que sí. ¿Y los profesores? Los profesores agradecían mucho, hay de todo, ¿no? Porque hay Mm, profesores que se tomaban esto como un descanso y se ponían a ver el móvil, claro. como los que estaban entusiasmados, participando y disfrutando. Pero digo, ¿se produjo algún tipo de cambio en lo que fue, no sé, la cuadrícula, digamos, luego de estudio, de trabajo, de insertar un poco más de estas actividades? ¿Tú notaste Mi hija, estructura? mi hija en este caso iba a un colegio público Ajá, y no, porque la estructura pública sigue todo un orden ministerial y es imposible esa estructura romperla. Pero de vez en cuando en alguna tutoría, en alguna clase de lengua, en algún momento, ¿no? Se podía ir colando un poquito, mezclando, pero claro, siempre como poca cosa, intentando no dificultar la materia. Ya llegado el final de curso, ya tenías que claro. terminar porque no era posible, ¿no? Ellos no llegaban ni siquiera a cubrir con su materia. Es difícil, no se entiende las artes. Incluso había una asignatura de arte que se saltaban y la dedicaban a inglés, pero Llorar. en un colegio bilingüe. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, son preferencias en el sistema Sí, educativo claro. que no se tienen muy en cuenta. Yo creo que forma parte más de la sensibilidad de cada profesor en concreto o de la dirección de un centro, Mm, el hacer esa apertura y a lo mejor tener madres o padres que colaboren y que puedan hacer este tipo de actividad. claro. Cuando nosotras hablamos de tener esta conversación, hubo algo que me encantó, que me preguntabas, eh, ¿hay que preparar algo? ¿Vamos a hablar de formación? ¿Vamos a hablar de problemas del sector y de soluciones? ¿Vamos a hablar de la distribución? Hablemos de todo. Pero me encantaban como los tres ítems. eh, Recién en la previa conversábamos un poco de cuándo alguien decide formarse en la distribución, en qué momento de la creación de su equipo de trabajo, si es esto que decías al principio, por lo general le dan prioridad al, al, al producto, a lo artístico y después aparece el problema de la distribución o cuando deciden armar una estructura. Bueno, dilo tú que es más interesante.
Bueno, me preguntabas un poco por el perfil, ¿no? De edades, sobre todo de quién se interesa por la distribución. Y yo creo que se encuentran con el problema de la distribución cuando ya tienen la parte artística resuelta o muy encaminada. Y entonces la distribución ya llega como a intentar suplir el que no pueden colocar sus obras en los teatros. Y normalmente es ya gente que ha estudiado, que ya tiene como la decisión de montar una compañía o que quiere dedicarse establemente a eso. Entonces, pues el perfil está entre los 23, 25 años, más o menos. Puede haber alguien un poco más joven, pero normalmente no es gente muy joven la que se interesa por la distribución, y llega pues hasta 30 y tantos, 40 años en el proceso de estabilizar un trabajo de compañía, sobre todo. Claro, porque también, conociendo un poco de cómo tú encaras el trabajo de distribución, en esa instancia lo que tienen que hacer luego es como desandar un poco el trabajo, ¿no? Como artístico, y ponerse a hacer algunas preguntas o encontrar algunas respuestas de manera conjunta, ¿no? Sí, no desandar El perfil del trabajo. No desandar el trabajo artístico, porque además cada uno tiene su investigación y su búsqueda, pero sí que entender qué es eso de la distribución, Claro. Cómo puedes presentar de la mejor manera tu trabajo, cuáles son los canales para poder llegar a los programadores, entender un poco cómo funciona el sector, cómo funciona lo público, y todo eso, pues hay un desconocimiento muy grande. En realidad, todo el proceso incluso de artístico y de producción es fácil asumirlo, pero la distribución es como una desconocida. Es muy difícil si no han ido a ferias o no conocen a gente que les pueda dar información o no entienden muy bien cómo es el sistema. Es difícil de primeras como adquirirlo de forma natural. Tienes que seguramente golpearte mucho con las puertas y haciendo prueba-error para poder entenderlo, ¿no? ¿Y tú? ¿Por qué distribuidora? Pues yo vengo de la parte artística y yo me encontré con estas puertas cerradas también. O sea, yo monté mi compañía y también toda la parte artística y toda la parte de producción era asumible y todo eso iba bien. Y me encontré también con el problema de la distribución. Y paralelamente, pues tenía 20 y pocos años, me encontré pues con la necesidad económica de sobrevivir a la misma vez de actriz. Eso es. Momentos buenos y momentos que no son tan buenos, y entonces me ofrecieron hacer trabajos de producción y de ahí me ofrecieron distribuir en una compañía. Y era tuya. No, todavía yo no tenía Proversus. Okay. Y entonces yo con honestidad les dije, yo no tengo ni idea y además no me interesa mucho el tema de la distribución, porque yo lo visualizaba como una actividad muy comercial, muy alejada de la parte artística. Y entonces no me interesaba, era como una cosa que no iba conmigo. Y entonces me dijeron, bueno, sí, pensamos que puedes hacerlo. Y de repente me dieron un tomo así de listados y me dijeron, ala, que entonces los listados tampoco estaban tan accesibles como ahora, que están prácticamente todos en internet, pero entonces era difícil conseguirlos. Y aquello fue un aprendizaje autodidacta. Desde el principio, de decir, ¿qué hago yo con esto? Claro. Y empecé también a encontrarme con entender cómo funcionaba, cómo resultaba el ofrecerlo de una manera, el ofrecerlo de otra. Y enseguida empecé a entender que a mí me apetecía poder hacer ese trabajo con proyectos con los que yo tuviera una cierta alineación artística. O sea, que a mí me gustaran y que entendiera que era necesario el que se pudieran llegar a ver. Entonces ahí empecé como a plantearme, que fue un tiempo de como mucho de 2 años. Y entonces ahí dije, voy a montar mi propia empresa y voy a asumir en carpeta los espectáculos que a mí me interesen realmente. Y lo que a mí me interesa realmente no son espectáculos muy comerciales en general. Yo creo que por este perfil que viene de la otra parte y que entiendo lo que supone un proceso creativo y que valoro
cuando hay una búsqueda, un nuevo lenguaje, cuando hay un proceso de nueva creación. Valoro eso porque vengo de esa parte. Claro, pero no son comerciales, pero sin embargo, digo, logran una visibilidad enorme y un respeto, un prestigio, digo, son todos espectáculos súper guay. Claro, Yo creo que sí, son espectáculos maravillosos y, bueno, para mí, por lo menos yo, esto hablo como madre, no, pero claro, porque como tú tienes un trabajo súper artesano, muy como sí, así como madre, pero aparte con mucha convicción y logras, ahora que me dices esto, realmente se logra una visibilidad, se me termina de armar esta cosa de, claro, de decir esto es necesario que tenga visibilidad o que, digo, acá hay algo que se está diciendo, que se está contando. eso es. Sí, y que el criterio, a ver, todos necesitamos vivir de esto, yo también vivo de esto, pero que el criterio no es en el de ganar dinero. No hay un criterio comercial detrás. Se intenta visibilizar, defender con las herramientas, con la información que yo tengo, se intenta defender un trabajo que aspira a su mayor excelencia artística. Intentamos defenderlo desde ahí. Ahora que luego eso puede tener mayores o menores dificultades. Pero yo creo que cuando eso llega al público, incluso los programadores, cuando hay ese vuelo poético, ese vuelo artístico, también se percibe. Es decir, que se percibe perfectamente que no tiene detrás un espíritu que es el de ganar dinero, un espíritu comercial, sino que hay un espíritu de defender lo artístico por naturaleza y que eso llegue al público. Y eso de alguna manera también se valora y se agradece, incluso por los propios gestores, que a lo mejor en su cupo de programación tienen que atender a peticiones políticas o a una X agenda en la que también hay mucha injerencia, pero también participan de intentar apostar y defender lo que es la creación y el sector artístico. Y que los artistas ganen dinero. Y que los artistas... Es un tema como no ganar dinero, pero que todo el mundo viva dignamente, quiero decir, pero sí vivir como de una profesión y poder dedicarse, porque también es cierto, por ejemplo, el caso de Kulunka, digo, le dedica mucho tiempo a crear. Entonces tienen que ganar dinero, quiero decir, no ganan al nivel que puede ganar, no sé, el Rey León, digo, no es ese el objetivo, pero es cierto que el gran movimiento que tienen de bolos y tal permite que se puedan también retirar y dedicar el tiempo que necesitan dedicar a crear, ¿no? Y a buscar las ayudas y todo esto para que para que todo ese circuito, son todas compañías con un trabajo súper, no es que el trabajo sea digno, sino que trabajan muy dignamente como artistas, a eso voy. Son decisiones, sí. Ellos ganar dinero como de que les sobre no lo creo, claro, porque en el sector es muy difícil poder llegar a eso, está todo muy precarizado, pero sí, imagino, tendrán la estructura económica suficiente para crear una estabilidad de sus equipos, aunque los equipos no sean muy grandes, es decir, los equipos fijos, ¿no? Pero por lo menos tener la estabilidad de crecer en eso, de poder decir, esta es nuestra compañía y la defendemos. El formato de compañía, que a mí me encanta, no es lo que, o sea, se está perdiendo de alguna manera. Y esta apuesta es difícil porque no siempre sale bien, pero a mí me gusta como idea, a mí me gusta defender eso. Ahora mismo lo que se está haciendo mucho es el formato de producciones. Y más que el trabajo... Abrimos melones. Abramos melones, claro, sí, estamos hablando de abramos melones, claro, sí, porque también de algún modo hay que reciclarse, hay que repensarse, estamos en un momento a todos los niveles, digo, con cambios de paradigmas, todo lo que está sucediendo políticamente, digo, entiendo que estoy viniendo para acá, pensaba, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, es cierto, allí siempre decimos que aquí, por más que cambien las gestiones, hay mucha más estabilidad y que las cosas se sostienen en el tiempo, los proyectos. Pero también es cierto que los proyectos
están muy atravesados por lo que sucede políticamente. Digo, los festivales, las programaciones, ¿no? Si bien se sostienen, no sé, el Festival de Otoño se sostiene, el festival, y así, y también hay muchos intentos de nuevas programaciones, nuevos festivales, nuevos encuentros de nuevos, ¿no? Para ir tratando de colar lo que está pasando, siempre lo que subyace por ahí abajo. Entonces, por eso me interesaba que esto que tú dices está cambiando, ¿cómo está cambiando? ¿Qué maneras se encuentran? Bueno, tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? O sea, aquí para poder sobrevivir de una manera en la que tú te reconoces en el sector que estás ligado a la creación, con un trabajo de compañía que intenta tener un sello propio y desarrollarse como artista, necesariamente se sobrevive en lo público y haciendo giras. Porque tampoco ni siquiera haciendo temporadas en Madrid es difícil sostenerte así. Es decir, que el formato del que venimos es es un formato de investigación para llegar a un estilo artístico determinado y sostenerte haciendo giras. Y está cambiando todo mucho en los últimos años, primero por el recorte presupuestario, que en los años después del 2008 hasta el 2015 creo que hay un estudio de la Red Nacional que habla de una bajada del presupuesto del 70%. En ese 70% de la bajada presupuestaria se ha recuperado creo que un 2-3%, no se ha recuperado prácticamente, y entonces hay menos tarta para todos los que habían y los nuevos que comienzan, y es bastante difícil. Eso por una parte, y luego que con esa precariedad ha habido también un aumento de la injerencia política en las programaciones de cultura, porque se ha intentado pues que la cultura tenga un rédito político directo y que todos los principios en los que se crearon las redes de teatro, por ejemplo, ¿no? Que eran circuitos que tenían unos códigos éticos, algunos escritos, otros no, pero se entendía que estaban creados para el sector independiente. Y entonces se pidió que se construyeran los teatros, que se hicieran las redes, los circuitos, para poder abastecer ese trabajo. Claro, de esos códigos. Claro, y entonces, como ha habido una caída del público también en los últimos años, que aunque no se saben bien todas las causas, se estima también que tiene mucho que ver con que, en mi opinión, lo que se programa no alimenta suficientemente el alma. Es decir, que cuando tú a un espectador le das una experiencia que es transformadora, ese espectador vuelve, porque crea una necesidad espiritual, anímica, te mueve algo por dentro, en tu desarrollo. El arte está para eso, y entonces crea la necesidad. Se han hecho muchas programaciones mayoritariamente que no atienden a esa necesidad, que atienden más a las caras conocidas de la tele, digamos, y que tienen más que ver con el entretenimiento. Claro. Y entonces, para mí eso ha hecho que el público, que tiene otros estímulos, no haya sentido la necesidad de permanecer tanto en el teatro. Hay un público fiel, pero hay una caída importante del público. Entonces, antes una empresa privada que hacía un trabajo muy comercial se iba a los teatros de las capitales a hacer taquillas de jueves a domingo, y esto hoy es impensable. Que se van al Estado. Se retroalimentan de los calles del Estado. Y han entrado a competir en las redes de teatro y en los programas públicos de la misma manera que las empresas independientes que no están en esa línea. Y entonces es todo como un problema, que ahí voy a lo del tema de las compañías y las producciones. En todo esto ha habido como pues todo lo que se armó con una ética de lo que se entendía que tenía que ser la defensa de lo cultural. ¿Qué era lo cultural? Lo público. O sea, defender desde lo público la cultura, todo eso se está desdibujando desde los últimos años. Y ahí entran en lo público pues empresas privadas cuya vocación no es la defensa de lo público en sí misma,
Claro, ni de lo cultural como lugar de investigación. Bueno, ahí entramos en una línea, pero digo, una cosa como que puede ser, los nichos no son un buen negocio, o no sé, es algo que nos dediquemos a los nichos de las artes plásticas. Sí, es interpretable, porque a lo mejor estas mismas empresas podrían decir, ¿por qué lo mío no es artístico y lo tuyo sí? Claro. Pero yo creo que si vamos honestamente al espíritu profundo de cuál es el motor de cada espectáculo de teatro, más allá del resultado, porque te puede salir mejor o te puede salir peor, pero el motor de lo que te mueve a crear, eso es lo que realmente distingue, y eso, que es un criterio subjetivo, antes se tenía mucho más claro que ahora. Entonces, se está viendo que es fácil hacer grandes producciones que se mezclan equipos de trabajo de gente interesantísima, pero que se mezclan equipos de trabajo, se hace una producción como una fórmula. Como una fórmula, sí, como una cosa concreta. Y entonces ahí se me ha ido un poco. El problema es, claro, entiendo yo por lo que tú dices, es que lo que hacen es quitar a lo que era algo que claramente no tiene la finalidad de ganar dinero, con lo cual si no se lo apoya es muy difícil. Digo, porque si no se le quitara a ese nicho para alimentar, otras finalidades, a lo mejor no habría tanto desequilibrio ni tanto problema. Quiero decir, convivirían de una manera muchísimo más amable. Sí. Entonces el tema es que le están quitando a lo que claramente no tiene capacidad de subsistencia por medios propios, para retroalimentar algo que nace con otro espíritu, que a lo mejor ahí el debate es para qué, la finalidad del Estado, ¿no? Que no tiene la misma finalidad que cualquier empresario, cualquier empresaria, Eso es, antes una hace un trabajo, hay trabajos que son meramente para ganar dinero y están perfectos, otros que son, y otros con suerte que conviven, pero por lo general la gran pregunta no sería como entonces, el rol del Estado. Eso es. En esto. Ahí antes estaba mucho más clara la frontera entre lo que era lo privado comercial, y claro que son empresas privadas también las que hacen, son compañías, pero que el espíritu es un espíritu de búsqueda y que necesitan un apoyo para poder desarrollar una labor artística y de investigación. Y efectivamente, si hubiera mucho dinero, o sea, si hubiera un apoyo presupuestario, quizá este problema no lo tendríamos tan presente, claro, porque podría haber un reparto para todos. El problema es que como no hay tanto dinero como antes, de hecho hay mucho menos, y hay una injerencia política mayor ante esa precariedad, en la que se pide, que prefieren que se contrate un espectáculo con un famoso de turno antes que un espectáculo que a lo mejor el público no lo conoce necesariamente, ni tampoco se exploran bien los canales de comunicación para que se conozca suficientemente, como puede pasar a lo mejor con el cine, ¿no? O sea, se programa mayoritariamente un perfil de espectáculos que no persiguen necesariamente lo artístico, aunque por supuesto es teatro, por supuesto sí. Entran en el mismo género, pero que no tienen detrás la vulnerabilidad que conlleva toda la búsqueda artística de un proceso creativo y del sostenimiento de un formato de compañía. Entonces las compañías están tendiendo a desaparecer. Ok, a mí me interesa, sé que tenemos poco tiempo, yo me quedaría charlando. Te quiero hacer dos preguntas. Venga. Una es que, nosotros formamos parte de Artemad, la reunión de compañías de Madrid, de Teatro de Madrid, e imagino, por lo visto que me enviabas en el WhatsApp, estas preguntas de qué íbamos a conversar, que hay problemas que ves en el sector y también en estos grupos, somos particularmente, tenemos unas características como compañía, como hacedores, como esto, y me gustaría saber qué ves como errático que hacemos
¿En dónde podríamos como mejorar nuestro trabajo en compañías? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Yo creo que el problema no lo tienen las compañías de Madrid. Creo que en Madrid tenemos un problema político muy importante, de falta de apoyo suficiente para este tejido artístico. De hecho, ahora se ha visto, ¿no?, en la falta de las ayudas. Es muy difícil. Y luego hay un tema también, y es que troncamos con un tema político nacional. Y es que Madrid es España, políticamente. Entonces nosotros aquí acogemos a todas las compañías de todos sitios, que es maravilloso tener esa acogida, porque eso trae diversidad cultural. Yo estoy muy a favor de que haya esa apertura. Sí, entonces aquí vienen compañías de todos sitios, de Galicia, de Cataluña, de Andalucía, de Valencia, de todos los lugares, vienen compañías, pero las compañías de Madrid tienen mucha dificultad para salir fuera de Madrid, porque en el reparto territorial, ante esta precariedad económica de la que hablamos, lo que se ha hecho ha sido cerrar fronteras hacia los suyos, hacia sus propias compañías. Ya venían haciéndolo mucho Cataluña, por el tema también de idioma, del tema también político, País Vasco también, es decir, hay sus cupos de programación que dan preferencia a los suyos. Y esto se ha ido extendiendo progresivamente en el resto de comunidades. Entonces es muy difícil entrar ya en sitios como la Comunidad Valenciana o Andalucía o en otras comunidades siendo compañía de Madrid. Entonces en Madrid tampoco hay tantísimos teatros como para crear un equilibrio de por sí suficiente entre el número de programaciones y el número de compañías. Pero si a eso le sumas que tenemos no solamente el número de compañías, sino todas las compañías a nivel nacional que están entrando a Madrid por ser la capital, pues hay una competencia brutal. Y entonces las compañías de Madrid están llevando un sufrimiento muy grande, mucho mayor que el resto de compañías del resto del territorio. Entonces, yo lo que aconsejaría a Artemar es hacer mucha labor con asociaciones o corporaciones de asociaciones de otras comunidades, para pedir que si quieren entrar compañías de fuera de Madrid, de la misma manera se haga un trabajo de apertura para que las compañías puedan salir fuera. Es decir, ese trabajo políticamente nunca va a surgir de forma espontánea. Tiene que surgir para mí desde el activismo cultural, de exigir entre compañeros que lo que quieren para unos lo queremos para todos. Y también creo que hay una tarea con la propia administración de seguir insistiendo, sé que se hace, pero de seguir insistiendo mucho en la necesidad de apoyo, y que cuando se habla de Madrid referente cultural, no son los museos solo y los teatros de la Gran Vía solo. Madrid referente cultural tienen que ser sus artistas. Hubo un momento de florecimiento en Madrid de compañías muy interesantes en los últimos años, y ahora mismo el sufrimiento que se está llevando, yo lo que siento es un agotamiento creativo. Es decir, que por supuesto hay gente valiosísima y artistas maravillosos, pero siento que hay un sufrimiento, que al final están trabajando con comodidad unos cuantos y el resto están sufriendo mucho. Y creo que eso necesita un equilibrio. Y que Artemar, a lo mejor como asociación reivindicativa que lo es, puede tener ahí una labor. Guay, copiamos, anotamos. Ahora, la pregunta que te haría, Fan. Viene alguien, no vamos a decir tu hija, porque tu hija lo tiene clarísimo y nos da vuelta como un calcetín, pero viene una persona desconocida, de 80 años, y te despierta a las 3 de la mañana y te dice, sí, ¿de qué trabajas? No, pero ¿qué es la distribución? Qué difícil mucho, porque en Argentina no existe. En Argentina es un combo que incluye distribución, producción, prensa, súbete al escenario, todo. Entonces, es verdad, porque yo lo aprendí aquí. A mí me costó explicárselo a mi hija. Yo creo que hasta hace muy poco, cada vez que pasaba por delante de un teatro decía, mira mamá, tu trabajo. Veía al Fernando, me veía al CD, me veía, mira tu trabajo. Es difícil
explicar lo que es la distribución, pero bueno, básicamente es una labor de gestión cultural dentro del capítulo de la producción / distribución, que se encarga de hacer de intermediario entre la administración o los teatros y las compañías para llegar al público. Básicamente esta es la distribución. El cómo se haga eso, hay muchas sensibilidades diferentes. Yo creo que la mayoría de nosotros que nos dedicamos a la distribución, o de nosotras que somos mayoría mujeres, somos autodidactas, hemos ido aprendiendo cada una haciéndolo a nuestra manera, no hay un libro que te diga se distribuye así. Entonces, bueno, pues ahí hacemos lo que podemos, dentro también de los perfiles de la carpeta de espectáculos que asumimos cada una, ¿no? Claro, me gusta esa imagen de para llegar al público, no para que el público venga, sino como visión artística, ¿no? Para ir e intercambiar en vez de para sentarme que vengan a verme. Eso me gustó. No sé si tenemos que ir a las preguntas. Nosotros nos podemos quedar charlando. Sí, hay preguntas. Yo tengo una pregunta. A la luz de lo que estás diciendo, Isis, que me parece muy interesante y muy cargado de razón, ¿cuánta culpa de que estos proyectos más comerciales se cuelen en ese circuito más pensado con una finalidad artística, social, comunicativa de cubrir eso? ¿Cuánta culpa de esa lo tiene Mamá quiero ser artista, Operación Triunfo y todo esto? ¿O crees que es al revés? ¿O hasta qué punto crees que eso es intencionado? Porque ahora hay un boom de gente joven que quiere dedicarse a una serie de actividades que parecen en principio artísticas, pero que tienen detrás también un fin comercial muy marcado. Es un poco la pejería que se muerde la cola, en fin, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Para mí la responsabilidad última está en las administraciones, es decir, en los teatros. Y me consta que los programadores de los teatros también tienen una dificultad con esto. Es decir, al final recae, para mí, en que no tenemos la independencia como sector que necesitaríamos. Es decir, que nuestro sector se tendría que manejar en base a unos criterios artísticos y que el baremo para saber si un proyecto va adelante sea una programación cultural como un festival, no puede estar en manos de lo político, para mí. Es decir, que la política está construida en nuestro país de esta manera, ¿no? Hay concejales de cultura, pero no todos lo ejercen de una manera respetuosa y ni conocen realmente el tejido artístico, salvo casos excepcionales, que los hay también, pero no es lo habitual. Entonces yo creo que tienen un poder excesivo a la hora de plantear que se tiene que programar, porque el objetivo que tienen es que se llene un teatro para tener un rédito político que a ellos les afecte. Es decir, que cuando vayan a votar se acuerde el público de que ha venido Pepito Palotes famoso y que esto tenga una influencia sobre el voto. Y esta no puede ser la cuestión. Nosotros como sector deberíamos tener una independencia. Para mí, en esa independencia y en ese reparto que debería ser justo, tendría que caber todo. También tendría que caber lo comercial. Pero no podría... La opinión que yo tengo es que está desproporcionado. Y que está desproporcionado hacia lo comercial por esto, ¿no? Por la precariedad económica y porque hay una injerencia política que no se controla. Entonces, creo que los programadores de cultura sufren para meter, después de haber metido todo el cupo comercial, meter algo que parece un capricho personal porque entienden el valor artístico que tienen un sufrimiento muy grande a ver si se lo admiten o no se lo admiten. Hay algunos que a lo mejor trabajan con otra libertad, pero mayoritariamente no es así. Entonces, creo que la responsabilidad no está en quien tiene una idea de quiero ser famoso, mamá, quiero ser artista. Cada uno tendrá su forma de ser y lo que se quiera dedicar. El problema aquí es que se le dé un lugar desproporcionado a eso con respecto a lo que se debería apoyar desde lo público, que es el tejido artístico. Clarísimo. ¿Hay alguna más? Sí, dinos, May. Si me dejan.
Claro. Yo tengo una curiosidad, ya que esto es una actividad de la Comisión de Mujer de Artemar. Tú como mujer, ¿qué desafíos te has podido encontrar en tu profesión como distribuidora o al contrario, qué ventajas crees que tiene? Me dices que la mayoría sois mujeres y es verdad. Pues, si nos puedes contar. Pues sí, pues primero que es un sector muy masculinizado en las esferas de poder. Yo creo que eso poco a poco como que vamos trabajando para que pueda equilibrarse un poco. Y yo cuando empecé la distribución era mujer y joven, y entonces sí que me costó que se me escuchara con un reconocimiento, o sea, tuve que demostrarlo, siento. A lo mejor es también una percepción, ¿no? Pero sí que sentí que había una forma de hacer que tenía que ver a camino entre una fórmula muy masculina, muy patriarcal, ¿no? de estructuras donde es difícil trabajar una mujer, y luego por otra parte una falta de profesionalización del sector, que también me la encontré cuando entré en la distribución, porque todavía había favores si se contrataban cosas. Esto es muy difícil verlo ahora, pero cuando yo empecé la distribución había jamones y viajes y... ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿No está con el cafecito, por favor? ¿Cafés? Lili. Entonces, para mí ha sido una doble tarea confiar en que profesionalizar la distribución, vivirlo desde un lugar donde yo lo sintiera cómodo, no desde el lugar que a mí se me aparecía la distribución, que tenía que ver con un lugar así como muy comercial y como un poco tramposo, sino como desde el lugar de una gestión muy clara, llegar la información de manera más transparente, o sea, esforzarme mucho en entender cuáles eran los mecanismos, las herramientas profesionales para que eso pudiera darse, ¿no? Y bueno, pues ha sido un camino también personal. Y luego como madre, pues yo he tenido que estar cogiendo el teléfono prácticamente en el paritorio. O sea, de hecho, estaba con contracciones y respirando, caminando por la habitación, y estaba apuntando un bolo en el sobre médico. Hay un bolo de sí. Te imagino pariendo. El 30 de junio, el 30 de junio. Y baja poca, o sea, baja yo a los 2 días ya estaba cogiendo el teléfono otra vez, o sea que... Claro, porque aparte de esta profesión depende muy, o sea, autónoma, claro, 100% es como... Es que mucha gente depende de ti. Claro. O sea, la vida de muchas personas depende, es decir, yo no he podido tomarme bajas, ni ponerme mala, ni nada de eso. He estado con fiebre y he estado trabajando, y a la misma vez criando, y he estado dándole el pecho a mi hija, y se ha puesto a llorar y he tenido que pedir disculpas por el concierto. y bueno, pues lo he hecho como he podido, pero sí que es verdad que claro, pues he tenido la suerte de poder tener el tiempo, digamos, poder manejármelo a mi manera por ser mi propia jefa, pero por otra parte creo que he tenido una carga de trabajo mucho mayor, ¿no? Haciéndolo así. Y el rol de la distribución, digo, de la distribuidora, ¿entiendes que las compañías lo comprenden bien? ¿Te sientes, o te ha costado también, ha sido una labor pedagógica, de que comprendan tu rol, la importancia de tu rol en el equipo, digamos, en el trabajo? Me ha costado y me cuesta. Ok. Sí. No con todas las compañías, creo que hay algunas que lo entienden mejor, pero sí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi trayectoria el tener que explicar cómo es para mí la distribución por encima del rol que desde fuera, sea una compañía, ¿no? Claro. Piensa que debe ser una distribuidora. Yo he luchado mucho por no ser una mera vendebolos, que obviamente tengo que vender los bolos porque vivimos todos de eso, pero que yo he intentado integrarme, aunque tenga una oficina diferente, integrarme dentro de la estructura de la compañía como una más y defender
esa compañía, porque para mí hay un trabajo que tiene que ver también con el posicionamiento de marca, con ser la voz que escuchan los programadores, que representa lo que hace esa compañía, ¿no? Es la interlocutora con el sector y al final con el público, ¿no? Y ellos luego muestran su trabajo, que es un trabajo maravilloso, pero la que hace como la que amasa y la que tiene una visión global de cómo posicionar eso y cómo defender los valores para ocupar un lugar, es un trabajo que lo he hecho yo. O sea, que ha sido un trabajo en colaboración, por supuesto, con cada artista, porque cada artista tiene su propio sello, tiene su propia identidad, su trabajo, pero el visibilizar eso y ponerlo en valor, el darle un lugar, es un trabajo que hace la distribución. Y entonces me ha costado en ocasiones tener que recordar esto. Y también con compañías, que hemos empezado a lo mejor compañías jóvenes y que llega un momento en el que ya han tenido un reconocimiento, se han olvidado de los principios con los que hemos empezado a trabajar. Claro. Y esto sientes una parte como de utilización o de cierto desagradecimiento, no siempre, ¿eh? Claro. En general mi experiencia es bastante buena, pero sí que he tenido momentos donde he tenido que explicar, pues por lo menos cómo vivo yo mi trabajo y cómo me gustaría que se respetara mi trabajo. Y esto es un lugar que es difícil porque no todos los distribuidores y las distribuidoras ocupan ese lugar. A mí, por ejemplo, Javier, el anterior director de Madferia, ¿no?, que vosotros lo conocéis muy bien en Artemat, me decía, es que tú no eres una distribuidora, se tiene que llamar de otra manera. Digo, no, tiene que llamar distribución, porque esta... Lo que tiene que cambiar la perspectiva, la mirada. Para mí es la manera de hacer la distribución, que yo respeto como lo haga el resto de gente, o sea, de compañeras y de compañeros. No me meto ahí, pero para mí es una labor más integral de la distribución. Yo lo defiendo así, pero a veces lleva un cantado. Y sí, me quedaría charlando, acá me dicen, ya está, terminamos. Bueno, tenemos que terminar aquí, podemos hacer el 2 y el 3, como todos los años que firmamos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, creo que magnífico, muchas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por estar aquí, gracias a todas. Gracias. Y gracias a la sala nuevamente. Sí, gracias. Y hasta aquí el Café Mat de hoy. Una iniciativa de la Comisión de Mujeres de Artemat. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un abrazo fuerte y buena vida.